Las escrituras revelan un Dios que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. Los miembros de la deidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Jesús destacó el amor salvador de Dios diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las Escrituras declaran que Dios es amor. Procura alcanzar a la humanidad con amor eterno. El Dios que extiende la invitación a ser salvo es todopoderoso, pero su amor requiere que permita a cada persona la libertad de elección en su respuesta. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Los miembros de la pareja culpable, al oír el sonido de la voz de su creador, no corrieron gozosos a encontrarse con él, como lo habían hecho antes. En vez de ello, se ocultaron, pero Dios no los abandonó. Con persistencia divina continuó llamando: ¿dónde están? Con profunda pena, Dios describió las consecuencias de su desobediencia, el dolor, las dificultades con que se encontrarían. Sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Gracia o justicia. Más tarde, posteriormente a la apostasía de Israel en el Sinaí, el Señor reveló a Moisés su carácter benevolente pero justo, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El carácter de Dios revela una unión especialísima de gracia y justicia, de la voluntad de perdonar, la indisposición a considerar inocente al malvado. Solo en la persona de Cristo podemos comprender cómo estas cualidades de carácter pueden reconciliarse entre sí. Perdonar o castigar. Durante los tiempos de apostasía en Israel, Dios a menudo rogaba fervorosamente a su pueblo que reconocieran su iniquidad y se volvieran a Él. Pero ellos rechazaron sus amorosas invitaciones. Una actitud recalcitrante que se burla del perdón hace que el castigo sea inevitable. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, no puede perdonar a los que se aferran al pecado. El perdón tiene un propósito. Dios desea transformar a los pecadores en santos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La ira de Dios contra el pecado. La transgresión original creó en la mente humana una disposición de enemistad contra Dios. En consecuencia, merecemos el desagrado de Dios, el cual es fuego consumidor para el pecado. La solemne verdad es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos por naturaleza hijos de ira, y nos hallamos bajo el imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. A la reacción de Dios ante el pecado y la injusticia, la Escritura la denomina ira divina. El rechazo deliberado de la voluntad revelada de Dios, su ley, provoca su santa ira. La respuesta humana. La relación de Dios con Israel culminó en el ministerio de Jesucristo, quien proveyó la comprensión más clara de las abundantes riquezas de la gracia divina. Juan declaró: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún la misma respuesta humana a la oferta divina de salvación no se origina en los seres humanos, sino en Dios.
Nuestra fe es tan solo un don de Dios. También lo es nuestro arrepentimiento. Nuestro amor surge en respuesta al amor de Dios. No podemos salvarnos nosotros mismos de Satanás, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Nuestra propia justicia es como trapos inmundos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las buenas nuevas son que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su acto de reconciliación restaura la relación entre Dios y la raza humana. El texto señala que este proceso reconcilia a los pecadores con Dios y no a Dios con los pecadores. La clave para llevar a los pecadores de vuelta a Dios es Jesucristo. El plan de reconciliación que Dios ha establecido es una maravilla de condescendencia divina. Dios tenía todo el derecho a dejar que la humanidad pereciera. El proceso de reconciliación ha sido asociado con el término expiación. El término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación. De modo que cuando hubo una separación, esta puede ser por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. En los servicios del santuario, la expiación no solo implicaba la muerte del cordero, del sacrificio, sino que incluía también la administración sacerdotal de su sangre derramada en el santuario mismo. En armonía con el uso bíblico, la expiación puede referirse tanto a la muerte de Cristo como a su ministerio intercesor en el santuario celestial. Vicente Taylor también observó que la doctrina de la expiación tiene dos aspectos: A, la obra salvadora de Cristo, y B, la apropiación de su obra por fe, tanto individualmente como comunal. Estos dos aspectos unidos constituyen la expiación. La expiación se cumple tanto por nosotros como en nosotros. El sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente, como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. Eso no significa que Dios deje de al lado el castigo o que el pecado ya no despierta su ira. Más bien significa que Dios ha encontrado una forma de conceder el perdón a los pecadores arrepentidos, sin dejar por eso de exaltar la justicia de su eterna ley. La muerte de Cristo es necesaria. Para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral, la muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad moral y legal. La justicia de Dios requiere que el pecado sea llevado a juicio. Dios, por lo tanto, debe ejecutar juicio sobre el pecado y de este modo sobre el pecador. En esa ejecución el Hijo de Dios tomó nuestro lugar, el lugar del pecador, en armonía con la voluntad de Dios. La expiación era necesaria porque el hombre se hallaba bajo la justa ira de Dios. Los pecadores que no están dispuestos a aceptar la sangre de Cristo no reciben el perdón de los pecados y queda sujeto a la ira de Dios. Juan dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La cruz es una demostración de la misericordia de Dios y de su justicia. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Qué logra realizar el sacrificio expiatorio?
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo, el portador vicario del pecado. La Escritura presenta a Cristo como el que lleva el pecado de la raza humana. Isaías declaró que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuál es el papel de la sangre? La sangre jugaba un papel central en los sacrificios expiatorios del servicio del santuario. Dios hizo provisión para la expiación cuando declaró: la vida y la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El Nuevo Testamento revela que las ceremonias que prescribía el Antiguo Testamento para obtener el perdón, la purificación y la reconciliación por medio de la sangre sustitutiva fueron cumplidas en la sangre expiatoria que Cristo derramó en su sacrificio en el Calvario. Cuando los seres humanos pasaron a estar bajo el dominio del pecado, llegaron a estar sujetos a la condenación y la maldición de la ley de Dios. Por ser esclavos del pecado y estar sujetos a la muerte no tenían escape. Solo Dios está investido de poder para redimir. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Su muerte había de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué logró el rescate? La muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Pablo declaró: ¿o ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Tanto Adán como Cristo, el postrer Adán o el segundo hombre, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La rebelión de Adán trajo el pecado, la condenación y la muerte para todos sus descendientes. Cristo, en su gran amor, se sujetó a sí mismo al juicio divino sobre el pecado y se convirtió en el representante de la humanidad. Su muerte vicaria proveyó la liberación de la penalidad del pecado y el don de la vida eterna para los pecadores arrepentidos. La vida y la salvación de Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Para salvar el abismo excavados por el pecado se requirió que no solo la muerte de Cristo, sino también su vida. Ambas son necesarias y contribuyen a nuestra salvación. ¿Qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo? Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos en calidad de regalo. Su perfecto carácter es descrito como un vestido de bodas o un manto de justicia, que nos concede para cubrir los trapos inmundos que simbolizan los intentos humanos de producir justicia. A pesar de nuestra corrupción humana, cuando nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une con su corazón, nuestra voluntad se sumerge en la suya, nuestra mente llega a ser uno con su mente, nuestros pensamientos son puestos bajo su cautividad, vivimos su vida, estamos cubiertos con su vestidura de justicia. Cuando Dios mira al pecador creyente y penitente, no ve la desnudez o deformidad del pecado, sino el manto de justicia formado por la perfecta obediencia de Cristo a la ley. Nadie puede ser verdaderamente justo a menos que esté cubierto por este manto.
La inspiración que provee la vida de Cristo. La vida de Cristo en el mundo la proveyó a la humanidad un modelo de cómo vivir. Pedro, por ejemplo, recomienda como dichado para nosotros la manera como Jesús reaccionó ante los insultos personales. El que fue hecho semejante a nosotros y tentado en todo como nosotros, demostró que los que dependen del poder de Dios no necesitan continuar en pecado. La vida de Cristo provee la seguridad de que podemos vivir victoriosamente. Pablo testificó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La resurrección y la salvación de Cristo. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Jesucristo fue resucitado físicamente, ascendió al cielo como el Dios hombre y comenzó su obra intercesora crucial como mediador a la mano derecha del Dios Padre. Los resultados del ministerio salvífico de Cristo. El ministerio expiatorio de Cristo afecta no solo a la raza humana, sino a todo el universo. Reconciliación en todo el universo. Agradó al Padre por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La vindicación de la ley de Dios. El perfecto sacrificio expiatorio de Cristo exaltó la justicia y la bondad de la santa ley de Dios, así como su carácter bondadoso. La muerte y el rescate de Cristo satisfizo las demandas de la ley, que el pecado necesitaba ser castigado, justificando al mismo tiempo a los pecadores arrepentidos por medio de su gracia y misericordia. Justificación. La reconciliación se hace efectiva solo cuando se acepta el perdón. El hijo pródigo fue reconciliado con su padre cuando aceptó su amor y su perdón. Los que aceptan por fe que Dios ha reconciliado al mundo a sí mismo en Cristo y que se someten a Él, recibirán de Dios el don invalorable de la justificación con su fruto inmediato de paz con Dios. La futilidad de la salvación por obras. El misterio divino de reconciliación revela la futilidad de los esfuerzos humanos por obtener salvación a través de las obras de la ley. La comprensión de la gracia divina lleva a nuestra aceptación de la justicia disponible para nosotros por fe en Cristo. La gratitud de los que han experimentado el perdón hace que la obediencia sea un gozo. Las obras entonces no son la base de la salvación, sino su fruto. Una nueva relación con Dios. Al experimentar la gracia de Dios que nos ofrece como un don gratuito la vida perfecta de obediencia de Cristo, así como su justicia y su muerte expiatoria, nos lleva a establecer una relación más profunda con Dios. Surge la gratitud, la alabanza y el gozo. La obediencia se convierte en una delicia, el estudio de su palabra en un deleite y la mente llega a ser la morada del Espíritu Santo. Motivación para el servicio misionero. El amor asombroso que se revela en el ministerio divino de reconciliación por medio de Jesucristo nos impulsa a compartir el Evangelio con los demás. Si lo hemos experimentado en nuestro propio ser, no podemos ocultar el hecho de que Dios no les cuente su pecado a los que aceptan el sacrificio de Cristo por los pecados.